Sí, claro que sí. Mi nombre es Daniel Hernández Palestino, soy antropólogo, trabajo en la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, pues la antropología visual, como usted sabe, es una área de conocimiento y de investigación de la antropología sociocultural y de la etnología y de sus ciencias adyacentes, como la arqueología, la etnohistoria y la lingüística. Este proceso que se da desde la década de los 20 en Estados Unidos y en Europa, con los documentales etnográficos, van generando un nuevo ámbito eh, auxiliar de la etnografía, pero también una mirada distinta de ver al otro y de los primeros realizadores que usan la cámara de cine van encontrando otros ángulos diferentes de lo que normalmente el antropólogo desarrollaba convencionalmente en el field work o en el trabajo de campo, y con ello comienza una evolución. En México, en la década de los 50, con la creación del Instituto Nacional Indigenista, se generó toda una línea de documentales etnográficos con esta mirada mexicana que ya había impuesto este trabajo llamado Viva México de Sergei Eisenstein, quien fue explorado después por otros cineastas. Quiero decir, las imágenes de lo mexicano. Y con el INI comienza todo un proceso de integración del concepto de nación en las regiones culturales, donde el documental etnográfico jugó un papel crucial en el acercamiento a comunidades de pueblos originarios que pues eran prácticamente desconocidos, ¿verdad? No solamente a nivel de la antropología que se había documentado, sino a nivel de lo que es la divulgación de la cultura nacional mexicana. Entonces ahí creo que es un parteaguas en la historia de la antropología visual mexicana, eh, que desgraciadamente no tiene una continuidad quiero decir, los cineastas, los documentalistas no se involucran en las universidades porque están atendiendo otros proyectos y otras necesidades, incluso estatales. Y por otra parte, las universidades comienzan a desarrollar sus propios laboratorios, diplomados, seminarios, hacia la década de los 80 en distintas universidades del país, más allá del centro de la República. El caso de nosotros, pues es un caso totalmente nuevo que entra dentro de lo que es el documental etnológico del nuevo siglo. Entonces, digamos que nuestro proyecto surge de la nada, prácticamente de una materia, pero nosotros tratamos de generar una óptica etnológica abierta, interdisciplinar, y logramos la construcción de un laboratorio de cine, equipamiento y todo eso. Y todo esto ha devenido en que el involucramiento de Dina Laín en nuestro proyecto ha favorecido mucho el diálogo entre el cine y la antropología. Bueno, el cine, el documental como tal, eh, requiere de un elemento muy importante que es el aprendizaje de un lenguaje por medio de imágenes, distinto al texto, distinto a la música, eh, al lenguaje sonoro, pues, o al texto. El documental requiere de una especificidad técnica, una especialización, un manejo de este lenguaje visual, pero también de una mirada. Es decir, el documentalista tiene que aprender a través de la mirada y del sentido que tiene la mirada, saber construir una narrativa inspirada sobre todo en el basamento etnológico, ¿verdad? Es decir, en la narrativa etnográfica, como tal, como método. Pero el documental lo que favorece, además de incorporar una estética, es también incorporar un sentido intersubjetivo diferente, que no solamente es la pura entrevista como tal, sino también una construcción de la lógica intersubjetiva, humana, que no tecnifique tanto el cine como un instrumento moderno, sino también en un sentido humanista, y que de esa manera es donde entra la interdisciplinariedad.
es decir, el diálogo que puede tener un acercamiento psicológico a un personaje a través de su biografía, de la narrativa oral, o también del campo histórico en el que se sumerge un proceso de un reacomodamiento territorial o de una expoliación producto del extractivismo minero o las expresiones artesanales. Generan esta mirada que es distinta a lo que comúnmente hace un etnólogo, ¿verdad? A través de un reporte de investigación. ¿Qué hace el documental? Pues divulgar a un mayor público gracias a las nuevas tecnologías, internet, redes sociales y todo lo que está por venir. Es un campo totalmente nuevo para el cual las universidades tienen que estar preparadas y para que estén preparadas tienen que tener laboratorios y tecnologías para estar a la par de lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Magnífico, es magnífico en muchos sentidos. En primer lugar, porque Jiquilpan, Michoacán, es un punto de referencia histórico en la cultura nacional mexicana, no solamente por el cardenismo, sino también en este proceso del nuevo siglo. La universidad de aquí de Jiquilpan creo que ha tomado una iniciativa muy audaz, que es hacer un llamado a todas las comunidades que están trabajando con medios audiovisuales a involucrarse en este tipo de eventos donde podemos no solamente tener una muestra de documentales y ponencias, sino también de provocar un encuentro de investigadores y de documentalistas también que están trabajando temas similares y que ustedes que ya han podido detectar esta fragmentación de la comunidad de documentalistas o de cineastas que están mezclados con el campo educativo, investigativo, favorecen mucho la integración. Ese es el punto clave de este encuentro, la integración de una comunidad. Ojalá y se logre, se cristalice con otros encuentros, pero ya lo lograron en un primer momento el traer gente de distintos ámbitos geográficos tan lejanos, y además ustedes promocionándolo. Queremos agradecer sobre todo cómo el trato que hemos recibido ha sido magnífico, pero sobre todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para hacer este tipo de eventos, ¿no? Traer gente, involucrarse, me parece magnífico de verdad. Pues sobre todo que eh, este tipo de iniciativas funcionan gracias a la continuidad. Si no hay continuidad, no va a haber más que, serán actos sin mañana, iniciativas sin mañana, que se hacen como fuegos artificiales, shows académicos, a los que estamos hartos ya, y entonces no hay una conexión social. Entonces, esa conexión social está el puente que es la divulgación, pero para ello hay que construir metodologías y solamente se pueden hacer a través de lazos de cooperación académica, de trabajo científico, pero también de aproximarse al mundo social. Mi correo electrónico es daniel-hernández-palestino@live.com.